Queridos amigos, nos encontramos aquí en el Monasterio del Espino, en el sexta aula Malagón Rovirosa, en un curso de doctrina social. Hemos tenido la idea de ofrecer a personas que no han podido asistir a este curso, a esta aula, una síntesis de las conferencias ofrecidas sobre la doctrina social de la Iglesia. La manera de hacerlo es en pequeños programas de 15 minutos aproximadamente, cada uno con cierta autonomía, a fin de que puedan ser usados en círculos de estudio, debates, reuniones, encuentros. Está dedicado sobre todo a todas las personas que quieren hacer algo en favor de una humanidad nueva, solidarizándose con los pobres. El tema que vamos a trabajar es el de la doctrina social de la Iglesia, que tiene una gran actualidad por motivo de la encíclica del Papa Juan Pablo II, 80 años. Nos encontramos en el año centenario de la Rerum Novarum. Entonces voy a comenzar a explicar brevemente en qué consiste la doctrina social de la Iglesia y cuál es la urgencia que tiene este pensamiento del Papa. La doctrina social nace de la convergencia de dos elementos. Un elemento es la fe cristiana y el otro es la realidad de injusticia del mundo actual. Entonces, entre estos dos hechos, somos cristianos, pero al mismo tiempo estamos viviendo una injusticia estructural. La injusticia siempre existió en la humanidad y no es un fenómeno nuevo. Lo que es muy grave es que esa injusticia se ha entrañado en las estructuras sociales y se perpetúa a través de esas estructuras, y que muchas veces incluso estas estructuras en la sociedad se revisten como si nuestra sociedad fuera cristiana. Por eso nosotros queremos manifestar aquí esa contradicción. Los obispos latinoamericanos en Puebla definían este hecho de la existencia del cristianismo y la injusticia como un escándalo y una contradicción. Entonces vamos a analizar por qué esto es así. Desde el punto de vista del cristianismo, lo que interesa siempre es el valor del evangelio. La evangelización es la tarea de la Iglesia y de los cristianos, llevar la buena nueva al mundo. Sin embargo, desde el punto de vista de la injusticia, lo que interesa es la liberación. Hoy hablamos mucho, y en Latinoamérica se habla también mucho, de este esfuerzo de liberarse, es decir, de superar las estructuras injustas. Estructuras que determinan la opresión de los pobres, la marginación de tantos sectores de la sociedad, campesinos, obreros, gente sin trabajo, niños hambrientos, etc. Entonces, este dilema, esta tensión, es una tensión que no puede llevarse mucho tiempo. Yo compararía la tensión entre fe e injusticia al hambre y la salud. O sea, así como la salud, elemento positivo, necesita de la comida y si no come durante mucho tiempo va a perder la salud, de la misma manera la fe exige suprimir la injusticia. Si existe la injusticia, la fe de la Iglesia va a desaparecer o vamos a inventarnos una fe diferente. Entonces, este hecho de la evangelización y la liberación supone, para entender lo que es la doctrina social, la profundización por ambos lados. Por el lado de la liberación es necesario no quedarse en el nivel de la estructura. Si la liberación es solamente cambiar estructuras sociales, eso no es tarea de la Iglesia como Iglesia, es tarea social, es tarea política, tarea de partidos, tarea de sindicatos. Pero estamos hablando de un sentido integral de la liberación, es decir, un sentido que va a la raíz misma del problema de la opresión. Las estructuras injustas están reflejando en el fondo las personas injustas, es decir, la realidad de pecado. Allí está la raíz de la injusticia estructural, es el pecado, y el pecado está en el corazón de las personas, está en el corazón humano. Y solo la gracia de Cristo nos libera del pecado. Por eso, si el sentido de la liberación es un sentido integral,
un sentido teológico. No es solamente la sociología de cambiar estructuras, sino también la teología de descubrir que la raíz de las estructuras injustas se encuentra en el pecado y que la redención de Jesucristo tiene que llegar hasta liberarnos de la raíz de toda opresión humana. Por el lado de la evangelización también existe lo que yo llamaría, comparando con este nivel, un nivel superficial, es decir, no el nivel profundo. Y sería entender la conversión como un hecho meramente individual y entender la salvación como una realidad meramente escatológica. Si la liberación fuera solo cambio de estructuras, decíamos hace un momento, esto no tiene relación con la fe, con la iglesia. Es un problema técnico, es un problema social, político. Si el evangelio solo se endereza a la conversión individual y salvación escatológica, tampoco tiene nada que ver con un problema social, con un problema estructural. Es una realidad espiritual y para lejos de este mundo, para el más allá. Entonces, en este caso, la fe no tendría un mensaje liberador, simplemente sería un mensaje espiritual, allí acaba su función. Pero cuando se profundiza el sentido del Evangelio, así como aquí se ha profundizado el sentido de la liberación, descubrimos que al lado de la conversión individual tenemos que hablar de una conversión social, es decir, el Evangelio es el anuncio no solo de un modo nuevo de vivir individualmente, sino de convivir socialmente. Vivimos como hijos de Dios, convivimos como hermanos. La conversión auténtica del Evangelio tiene estos dos niveles, no solamente este nivel. Vivir el Evangelio solo a este nivel es privarle de toda auténtica dimensión social, que es aquella por la cual la fe puede interesarse por las estructuras sociales. Lo mismo pasa con la salvación. La salvación tiene también una dimensión que es histórica. Es verdad que la plenitud de la salvación se da en la escatología, en el más allá, en el reino de los cielos. Pero esa plenitud tiene su anticipación, su signo histórico, su sacramento en la historia, que es la salvación en la historia, la nueva convivencia de hermanos que hacen la voluntad del Padre, que es Dios. Con esto se nos hace más claro que no podemos separar, por un lado, evangelización y por el otro, liberación. Podíamos hacerlo si no existiera este nivel profundo en ambos casos, pero si la liberación tiene que descender hasta lo más íntimo del corazón humano, donde está el pecado, raíz de la opresión estructural, y si la evangelización tiene que llegar a anunciar la conversión, no solo a las personas individuales, sino a las comunidades humanas, y no solo anunciar una salvación para el fin de los tiempos, sino en cada momento de la historia, entonces las dos cosas tienen que unirse, de tal manera que la liberación se vuelva evangelizadora, que se anuncie una nueva libertad que se encuentra en el Evangelio, y la evangelización se vuelva liberadora. Es decir, el anuncio del Evangelio de Jesús nos trae la libertad frente a las estructuras de injusticia. Esto es lo que pretende la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es precisamente un pensamiento social. Por tanto, algo que está referido a la realidad humana estructurada. No es simplemente una filosofía muy bonita sobre el hombre, no, quiere confrontar los hechos. Y cada encíclica de los papas ha ido mostrando distintos momentos de esta injusticia estructural y distintas llamadas de atención al compromiso de los cristianos. Por el otro lado, esta doctrina social, que es un pensamiento orientado a renovar estas estructuras, es un pensamiento que nace de la fe. Tiene su expresión en documentos del magisterio pontificio, del magisterio conciliar, y por lo tanto la doctrina social de la Iglesia tiene esta unidad. Se explica como expresión de la fe y
ante los problemas de la sociedad, los problemas del mundo. Si han tenido la oportunidad de leer la encíclica Centesimus Annus, recordarán que el Papa se queja de una manera de entender la fe que ha considerado que la Iglesia no tiene nada que aportar a los problemas de la sociedad. Diríamos que es esta fe que ha considerado el Evangelio como mera llamada de conversión individual y salvación escatológica. Este tipo de interpretación de la fe contradice el magisterio social. El magisterio nos dice que la fe es integral y que la fe compromete al cristiano en el cambio de las estructuras. Después de ver ahora en esta primera introducción lo que es la doctrina social de la Iglesia, en los siguientes programas queremos ir tocando distintos puntos. En primer lugar, nos interesa ver cuál es la cualidad de la fe, cómo entender la fe comprometida en el problema de la injusticia, porque hay maneras diferentes de vivir la fe. Hay cristianos que se reducen a este espacio de lo individual y de lo escatológico, y hay otros que entienden que esto tiene que entenderse siempre en el sentido total, englobante. Entonces, ¿cuáles son las raíces de la evolución de estos dos tipos de cristianismo que encontramos en la vida práctica de la Iglesia hoy? Ese sería el tema del primer programa a continuación, el segundo de esta serie. Después nos interesa también ver distintos aspectos del mensaje social de la Iglesia y nos vamos a preguntar sobre el hecho de la propiedad. ¿Qué es lo que dice la Iglesia sobre la propiedad? Juan Pablo II en Centesimus Annus habla bastante extensamente de este tema. Lo había tocado la encíclica Rerum Novarum y vuelve a ser un tema de actualidad, sobre todo ante la crisis de la caída del marxismo en el socialismo de Europa del Este. El tema de la propiedad no se refiere solo a los medios de producción, tiene una conexión con todo el sentido cristiano del uso de los bienes. Entonces será el tema de nuestra cuarta pequeña presentación, siempre de 15 minutos, que presentaremos a continuación. De luego vamos a dedicar 2 espacios de 15 minutos también a tocar el tema de la conflictividad, es decir, la lucha de clases, cuál es el sentido que tiene la historia, qué es lo que la Iglesia dice sobre esto. Y finalmente los 2 últimos programas que vamos a los 2 últimos temas de este ciclo de 15 minutos por tema serán dedicados al problema de la alienación religiosa, es decir, el tema de la alienación presente en la encíclica Centesimus Annus tiene una dimensión que es la vida de la fe. La fe puede vivirse también en forma alienante o no. Y allí está uno de los puntos más críticos, cómo entender nuestra fe para que no nos aleje del compromiso de la historia. Una fe alienante sería la negación de la doctrina social de la Iglesia. Una fe cristiana comprometida en la transformación de este mundo sería la respuesta más fiel a la doctrina social de la Iglesia. Entonces pasamos ahora al segundo tema, que es el tema de esta evolución de la fe en el cristianismo. En nuestro primer tema hemos visto que existe una contradicción entre la fe y la injusticia. Y esa contradicción es la que nos invita a tomar en serio la doctrina social de la Iglesia. Primero tenemos que analizar por qué, cómo es que la fe cristiana se ha ido colocando en esa situación de aceptar casi pasivamente la existencia de la injusticia, si es que tal vez no a legitimarla. Entonces vamos a comenzar por recordar algunos momentos de la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos como el momento inaugural, germinal de la fe del pueblo de Dios, el Éxodo. El Éxodo describe la historia de un pueblo que es el pueblo opresor, Egipto,
y un pueblo oprimido que es Israel. Con esta opresión, Egipto esclavizó a los israelitas y usó el trabajo de estos esclavos para apropiarse de las riquezas del mundo que poseían, y construir grandes edificios, grandes ciudades, monumentos a la cultura egipcia. Pero este pueblo esclavo va a clamar a Dios, gritar a Dios, y el mensaje sorprendente del Éxodo es que Dios escuchó la oración de esos esclavos y se comprometió con su pueblo y sacó a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. Este pueblo va a hacer una reflexión posterior de tipo teológico sobre quién es este Dios que nos ha sacado de Egipto, y va a llegar a la conclusión que es un Dios más fuerte que el Dios del faraón, porque no olvidemos que estamos todavía en una situación politeísta. Entre todos los dioses, el más poderoso es Yahvé, el que nos arrancó de la esclavitud. Esta reflexión se va a expresar en el Génesis, en el Deuteronomio, en distintos libros del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento. Y allí se hace una reflexión. Este Dios poderoso para liberarnos es el Dios creador, el que ha hecho el universo y el que ha puesto al hombre en medio de este universo para poder dominar todo lo creado. Con esta imagen de la creación, solo el hombre está entre las cosas y Dios. Solo Dios está encima del hombre, y el hombre siempre está encima de las cosas de este mundo. Esta es la antropología fundamental del pueblo de Israel. Entonces, esta tierra es dada para todos, y estos hombres tienen que vivir en una situación de fraternidad, de ninguna manera de explotación, de dominación, como es el caso del Éxodo. Entonces, en el Deuteronomio se va a argumentar contra la existencia de la esclavitud en Egipto, y el argumento que se trae es: no vuelvas a repetir esta experiencia de la esclavitud. Acuérdate que tú fuiste esclavo en Egipto. Además de estas dos dimensiones de trabajo de la tierra y de organización de la sociedad en la libertad, en la justicia, donde nadie esclaviza a nadie, también en el Antiguo Testamento la dimensión religiosa se va a expresar como el culto, la ofrenda a Dios de todo lo que ha sido trabajado en la tierra, unido en el trabajo fraternal de hermanos y ofrecido a Dios. A Dios se le ofrecen los primeros frutos de la tierra. Esta experiencia, sin embargo, de una alianza con Dios, alianza que es una sociedad de justicia y libertad, opuesta, el claro oscuro, a una sociedad de explotación injusta de los bienes, de esclavitud de los hermanos y de un sentido de clamor a Dios, esto se opone a la alianza, pero luego hay un tercer momento en que dentro de Israel se va a reproducir el mismo hecho de la opresión, es decir, hermanos dentro del mismo pueblo van a oprimir a los más pobres de su tierra, los van a explotar, van a aprovechar las ventajas de su riqueza sobre la pobreza de los otros, van a acumular riqueza sobre riqueza, tierra sobre tierra, y encima de todo eso van a tener todavía el atrevimiento de ir a rezar a Yahvé. Entonces, este es la imagen de una situación que no existía en el Éxodo. En el Éxodo el opresor oprime al pueblo, pero no da culto a Yahvé. En cambio, dentro del pueblo de Israel, el opresor oprime a los pobres, se enriquece a costa del trabajo de ellos, y encima de eso va a dar culto a Yahvé. Allí es donde hay que poner el lugar del profeta. El profeta no es un sociólogo, una persona primariamente preocupada por cómo se organiza la sociedad. Ese no es el interés primario del profeta. El profeta es un hombre de Dios, es una persona preocupada porque el culto a Dios sea un culto auténtico. Y por eso es tan interesante ver lo que significa el profetismo en la Escritura.
porque no se trata de organizar la sociedad, sino de dar culto a Dios, pero el culto a Dios implica la totalidad de la vida, de tal manera que la persona que ha acumulado bienes para sí mismo, que ha violado la fraternidad, no es escuchada por Dios. El profeta, tenemos ejemplos muy bonitos en Isaías capítulo 1, el profeta dice al poderoso explotador: tu oración no llega a Dios, tus holocaustos no son agradables a Dios, tus manos están manchadas por la sangre de tus hermanos, purifícate primero y después podremos hablar. Entonces el mensaje profético es la expresión de una fe en el Antiguo Testamento donde la dimensión del culto y de la vida están profundamente unidas. La justicia con los hermanos y la fe en ese Dios liberador están juntos. En el fondo el profeta le dice al explotador injusto: cuando tú quieres dar culto a Yahvé, te olvidas de que Yahvé es el Dios de la liberación, el Dios que nos ha pedido vivir en la fraternidad y la justicia. No confundas el Dios liberador con un falso Dios al que el faraón podía adorar. Si tú adoras a Yahvé, tienes que adorar la libertad y la justicia. ¿Cómo se da la evolución del pensamiento religioso? En la Edad Media tenemos el horizonte religioso, que es el horizonte espiritual, y dentro de este horizonte los valores temporales, que están como incrustados dentro de los otros y al servicio de los otros. Esto tiene su gran crisis en el momento de Galileo. Galileo tiene una tesis científica y es condenado desde la teología, es decir, desde la esfera de lo espiritual se juzga la validez de una teoría temporal, de una teoría científica. Esta imagen de relación no justa entre lo temporal y lo espiritual va a provocar el fenómeno moderno del rechazo de los valores espirituales para los temporales, es decir, podríamos decir el secularismo. El secularismo es una emancipación de los valores temporales en el medioevo subordinados a los espirituales, reclamando para sí una autonomía frente a los valores espirituales. Con este esquema del secularismo tenemos entonces un nuevo esquema de la sociedad, donde la parte de lo religioso va a ser solo un sector de la vida humana. Religión es parte de la vida, no es toda la vida como en la Sagrada Escritura. Entonces tenemos aquí el hecho de la política, o sea, cómo se organiza la distribución del poder, de la economía, cómo se trabajan y explotan y comercializan los productos de la tierra, y el hombre vive hoy en la situación secular una total distinción entre el ámbito religioso y el ámbito profano de la vida. Con este esquema secular es perfectamente comprensible que para muchos cristianos les parezca salir de la esfera de lo religioso y entrar en la esfera de lo político cuando la Iglesia habla sobre las injusticias sociales. Ellos piensan a la Iglesia no le toca hablar de esto. Esta es tarea profana. La Iglesia está encargada de las tareas religiosas. Entonces vemos aquí un poco el drama de nuestro cristianismo actual. Si volvemos a las raíces bíblicas, es profundamente profético hablar desde la Iglesia de las injusticias sociales. Es lo que había hecho Isaías. Dios no escucha tu oración porque tus manos están manchadas de sangre. A Dios no le engañas con un culto hipócrita. Pero con esta mentalidad secular moderna parece chocante, aberrante, que alguien dedicado al culto de Dios hable de otros asuntos que son temporales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a este dilema? O permanecemos fieles a la tradición bíblica, o vivimos en la corriente moderna secularista. Creo que el dilema ha sido muy bien planteado y resuelto en el Concilio Vaticano II. Allí encontramos una armonía de los dos aspectos, es decir, el aspecto de la totalidad de lo religioso, que se va a expresar
como reino de Dios. O sea, el reino de Dios es la dimensión global de la vida humana. En esto se retoma la idea totalizante de la Escritura. Todo está dentro del horizonte del reino, pero la solución de Gaudium et Spes es recuperar el valor de la autonomía de lo temporal, distinto en su ámbito específico de lo espiritual. Cada una de estas esferas tiene su lógica interna, su propia autonomía, y no es lícito juzgar lo temporal desde lo espiritual ni viceversa. Sin embargo, hemos borrado aquí la barrera que separaba totalmente lo espiritual y lo temporal, como es propio del secularismo y que lleva a esta concepción del mundo, para indicar que los dos aspectos, las dos esferas, tanto la temporal como la espiritual, están subordinadas a la consecución del único reino de Dios. Y por esta razón, cuando desde el punto de vista de lo temporal se transgrede algunos valores del reino de Dios, también la Iglesia puede pronunciarse indicando que esto no es conforme al reino. Por poner un ejemplo, si un partido político tuviera programas donde valores del reino de Dios no son respetados, el aborto, la discriminación de los pobres, la Iglesia tiene el deber y el derecho de pronunciarse, pero esto no es entrar en el campo de lo político, sino es negar, o mejor dicho, señalar que lo político salió de su campo propio y entró en el mundo del valor absoluto del reino de Dios. Este espacio es común para el profetismo. Este espacio es el propio de la autonomía, de la lógica interna de cada disciplina, de cada valor temporal y de cada valor espiritual. Con esto nosotros podemos trabajar mejor lo que significaría la teología del laicado. El laico sirve al reino de Dios no solo desde la pertenencia a la Iglesia como espacio de lo espiritual, sino también desde su propio trabajo temporal. Es parte de la construcción del único reino de Dios que abarca los dos aspectos, lo temporal y lo espiritual. Con esto vemos por qué la fe ha evolucionado, cómo ha evolucionado y cómo es posible que para muchos cristianos la existencia de la injusticia como hecho temporal no ponga en juego su fe. Es decir, la fe es una dimensión espiritual de la vida que tiene que quedar al margen de la injusticia. Eso sería la negación de la doctrina social de la Iglesia, que es precisamente mostrar que la fe cristiana tiene algo que decir sobre los hechos sociales. Uno de los problemas más inquietantes de la humanidad actualmente es el tema de la propiedad, sobre todo propiedad de los medios de producción. Prácticamente la controversia ideológica entre el capitalismo y el socialismo se debe a cómo definir la propiedad de los medios de producción, si es la propiedad privada o es la propiedad social de los medios de producción. Entonces vamos a ver cuál es la posición de la Iglesia respecto a este tema. Aparentemente la Iglesia parece decir exactamente lo mismo que el capitalismo liberal, y no pocos entusiastas defensores del liberalismo han elogiado la carta del Papa, la carta encíclica Centésimos Annus, como si fuera un nuevo manifiesto católico del liberalismo capitalista. Vamos a distinguir pues los campos. El problema, como se sitúa en tiempo de León XIII, es la propiedad privada de los medios de producción, es decir, propiedad de las fábricas, donde se producen otros bienes, con la compatibilidad de la propiedad privada de los bienes de consumo para todos los ciudadanos de un país. La propiedad privada de los bienes de consumo incluiría la vivienda, vestido, los medios de educación espiritual, de cultura, los medios de subsistencia material. Por lo tanto, esos 4 grandes capítulos
de la vida humana tienen que ser de alguna manera privados, es decir, yo tengo que comer mi comida, vestir mi vestido, estar en mi casa, etc. Por lo tanto, la posición de las ideologías podríamos definirla del modo siguiente: el capitalismo dice que defiende las dos propiedades, se gloría de ello, es decir, el sistema de la libertad, de la democracia, de los derechos de todos garantizados por la ley. El socialismo, conforme a su análisis, percibe que la propiedad privada es la fuente de la explotación de los pobres, quiere asegurar a todos los bienes de consumo, el Estado se responsabiliza por ellos, pero no admite el derecho de propiedad de los medios de producción. Y la Iglesia, a su vez, afirma que este derecho es legítimo. Entonces, aparentemente, en el esquema tal como lo tenemos aquí, hay una coincidencia total de la Iglesia y el sistema capitalista. Y es eso lo que muchos piensan y se sienten un poco engañados falsamente por las apariencias. Vamos a analizar con un poco más de profundidad dónde están los puntos reales de convergencia. En el capitalismo, la defensa de los dos derechos de propiedad es una defensa para el capital, es decir, para aquel que tiene poder adquisitivo. Él puede estar tranquilo, se le garantiza la propiedad, sea de los bienes de consumo, sea de los medios de producción. En el socialismo, en cambio, tenemos la defensa del derecho de los bienes de consumo, no de los medios de producción, para el trabajador. El trabajador puede también estar tranquilo, el Estado le va a garantizar todos los servicios de salud, de educación, vivienda, alimentación, subsistencia, etc. El problema es cómo se define la Iglesia. La Iglesia está de acuerdo con el socialismo en el análisis de los problemas del capitalismo. Si el capitalismo está asegurando las dos propiedades solo para el que tiene poder adquisitivo, el trabajador se encuentra abandonado y por lo tanto, si no tiene un salario justo, va a ser marginado de todos los bienes, es decir, de los bienes de consumo y de los medios de producción. Entonces el socialismo pretende asegurar al trabajador una parte de esos bienes, que son los bienes de consumo. Y la Iglesia se va a oponer a la solución socialista, diciendo que hay que defender también la propiedad privada de los medios de producción como derecho de los trabajadores. Ahí estaría la originalidad. Si la Iglesia defendiera la propiedad privada de los medios de producción como derecho del capital, no dice nada nuevo ni más allá de lo que dice el propio capitalismo. La defensa de la Iglesia se distingue de las dos ideologías en la medida en que la defensa de la propiedad sea defensa de los trabajadores, no en otra medida. Entonces es necesario tomar muy en serio, no diríamos un presupuesto a priori, es decir, que tiene que ser así, sino releer de nuevo la encíclica Rerum Novarum y percibir que este es exactamente el argumento usado por León XIII para defender la propiedad. Es decir, la defensa del derecho de la propiedad en la Rerum Novarum, número 3, es el derecho del trabajador. Allí está la originalidad de la doctrina de la Iglesia, la oposición tanto al capitalismo, porque no la asegura, como al socialismo, que la niega radicalmente por principio. El argumento, pues, de León XIII es el siguiente: todo trabajador tiene derecho a la propiedad privada de los medios de producción. El modo de acceso a la propiedad es el salario. Y el salario tiene que garantizar los bienes de consumo y tiene que dar espacio para el ahorro. Y es gracias al ahorro como el trabajador tiene acceso a los medios de producción. De tal manera que en el argumento de León XIII aparecen estos elementos: trabajo, propiedad y en el medio el salario. Pero el salario con una condición. El salario justo implica el que el trabajador por su trabajo tenga acceso a los bienes de consumo, pero además que tenga acceso a los medios de producción, gracias al ahorro. El argumento de la Iglesia, pues, ante el socialismo es: vosotros queréis defender al trabajador, pero en realidad le estáis quitando lo que es más importante, fruto de sus esfuerzos y finalidad de sus esfuerzos, porque el trabajador, después de usar su salario para los bienes de consumo, con su ahorro pretende llegar también a la propiedad de los medios de producción. El quitar
los medios de producción como propiedad privada, en principio para todos, es también agraviar al trabajador, es impedir que su ahorro sea canalizado como él quiere, es impedir que su salario sea usado como él quiere y por tanto el propio trabajador está violado su derecho fundamental. Este argumento es en tanto fundamental y verdadero en cuanto estemos ante el hecho del salario justo. Lo que sucede en la sociedad no es eso. Lo que el trabajador percibe como salario es el salario legal establecido por la ley, porque la ley quiere defender la propiedad privada de los medios de producción de la empresa. Por tanto, en el sistema capitalista encontramos como una lucha interna entre dos propiedades. El derecho de propiedad de los que ya son propietarios impide en su modo de ejercicio el derecho a la propiedad de los que todavía no son propietarios. El capitalismo tiene esa interna contradicción. Si defiende el derecho de propiedad para todos, no podía darse este impasse. Y este impasse se juega a través del salario. La condición del salario justo es, pues, como dice Juan Pablo II en la Labor in Excelsis, el índice de la justicia de una sociedad. La sociedad será justa en la medida en que el salario sea justo. La Iglesia, pues, no ha estado defendiendo el sistema liberal capitalista. La Iglesia ha querido defender el derecho de los trabajadores. Es verdad que esto no ha sido suficientemente explicitado. Está en el documento original. No hemos tal vez hecho un eco pastoral a través de los 100 años de la Rerum Novarum en defender este derecho como derecho de los trabajadores. El pensamiento posterior del Papa es, en Juan Pablo II, que los sistemas de propiedad, sean privados o sean sociales, tienen siempre un imperativo ético, de tal manera que en el pensamiento actual de Juan Pablo II se deslinda con mayor claridad lo que es lo ideológico y lo que es ético. La ética pide que trabajo y propiedad no estén separados, no estén contrapuestos, sino que por el contrario, el trabajo sea servido por la propiedad, es decir, capital al servicio del trabajo y no para explotar al trabajo. Esta es la condición ética fundamental. Esta condición ética fundamental para el Papa podría expresarse en un sistema de propiedad privada de medios de producción y podría expresarse igualmente en un sistema de propiedad social de medios de producción. Es decir, el trabajador tiene el derecho a sentirse propietario de los medios de producción, sea privado, sea socialmente. Son formas diferentes conforme la ideología. Mas en toda posición ideológica hay que salvaguardar la posición ética. El Papa va a contraponer a esta manera de enfocar la propiedad el enfoque del capitalismo, como le llama él, es decir, la concentración en pocas manos del poder de decidir sobre la propiedad de los medios de producción, separando esta propiedad del servicio al trabajo y por tanto explotando el trabajo. Cuando el capital antecede, prima sobre el trabajo, tenemos fundamentalmente un desorden moral, ya no se observa más el principio ético. Y este capitalismo para Juan Pablo II, y esto es interesante notarlo, sucede cuando se da la propiedad privada de los medios de producción y también sucede cuando se da la propiedad social de los medios de producción. Podemos hablar de un capitalismo privado en el primer caso o de un capitalismo de Estado en el segundo caso, pero lo esencial del capitalismo no es el ser privado. Lo esencial es separar la propiedad del trabajo y eso puede darse en cualquiera de los dos sistemas. De hecho, los acontecimientos de la Europa oriental al fin de la década de los 80 muestran que los trabajadores no se han sentido legítimamente representados por un Estado socialista. Es decir,
la acumulación del poder disponer los medios de producción en manos socializadas, controladas por pocos, pero separando del sentido de los trabajadores, el sentido de su propio trabajo, ha llevado a que los propios trabajadores rechacen el sistema y el partido que se decía ser el defensor de sus intereses. Con esto tenemos tal vez una posición más clara de lo que significa el magisterio de la Iglesia. Volviendo al esquema presentado, no es una identificación de la posición de la Iglesia con el capitalismo. La Iglesia está defendiendo el derecho de propiedad como derecho del trabajo y por lo tanto demostrando o mostrando la irracionalidad del sistema cuando el derecho de propiedad de unos que ya la adquirieron se opone al derecho a la propiedad de otros que tienen el derecho a adquirirla y no la pueden adquirir por la insuficiencia de su salario. Y completando esta idea, la idea de la separación más clara que se hace entre la esfera de lo ético, que es trabajo y propiedad, no pueden oponerse, tienen que estar juntos y la propiedad al servicio del trabajo, y la esfera de lo ideológico en la cual la Iglesia no debe introducirse, debe dejar a los pueblos escoger su propia ideología. Pero el hecho de sea cual sea esta adopción ideológica, tiene que permanecer siempre claras las exigencias éticas. La Iglesia pues tiene una posición que a veces es muy desconocida, se la identifica con el sistema liberal, no es exactamente lo mismo, y vamos a tratar de comprender esto a partir de otra perspectiva, como es el uso cristiano de los bienes. Cuando la Iglesia defiende la propiedad, no lo hace considerándola como un derecho absoluto y primario, sino como un medio de poder garantizar a todos el uso de los bienes que Dios concedió a todos. Para considerar el tema de la propiedad hemos partido de la controversia ideológica entre Oriente y Occidente, entre capitalismo y marxismo, en torno a la propiedad privada de los medios de producción. Este es un problema contemporáneo a partir de la revolución industrial. Pero ¿cuál es la posición de la Iglesia en términos globales? Porque la propiedad es un hecho humano que existe desde el comienzo de la creación y las disputas por la propiedad se han sucedido a través de los siglos. Recordando un poco la idea de la Sagrada Escritura, allí hay una convicción fundamental: Dios ha creado todos los bienes de la tierra para todos los hombres, por lo tanto no podemos apropiarnos de ellos indebidamente. Hay textos de la Sagrada Escritura, como Levítico capítulo 25, donde se nos dice que el precio de la tierra depende del año jubilar. Cuanto más lejos esté del año jubilar, o sea, porque falta mucho tiempo para que se realice, entonces el precio es mayor, porque me da derecho a disfrutar más tiempo de las cosechas, pero que la tierra en realidad es de Dios y no se puede ni vender ni comprar. Lo que vendemos es el uso, el provecho de ella. Entonces, este concepto bíblico de la propiedad, que coloca primero y ante todo la propiedad como el dominio de Dios sobre lo que Él ha creado, lo vamos a encontrar después trabajado en el pensamiento de los grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino, para encontrar cuál es el sentido de la propiedad en términos cristianos. Santo Tomás nos va a hablar de esto en la Suma Teológica, en la segunda parte de la segunda parte y la cuestión 66, allí está el tema de la propiedad. Y él nos plantea una primera pregunta: si el hombre puede ser dueño de las cosas, y va a decir, si dueño se entiende en el sentido absoluto, no, porque solo Dios es dueño de la creación. El hombre no es el creador del mundo.
Si por dueño se entiende dueño en el sentido relativo, podemos decir que sí, porque el hombre es imagen de Dios y recibe de Dios el mandato de dominar la creación. En una segunda pregunta, se va a preguntar Santo Tomás si este ser dueño se puede expresar como ser propietario y privado. Ese es el tema que nos interesa. Y él va a decir nuevamente que no si la propiedad se entiende como derecho de usar los bienes, y sí si se entiende como derecho de decidir sobre los bienes. ¿Qué quiere decir Santo Tomás con esto? El derecho de decisión que un dueño tiene sobre sus bienes es total, abarca todo el espacio de lo poseído, derecho de decidir. Pero el derecho de usar no es coexistente con el derecho de decidir. El derecho de usar es más restringido. En otros términos, la decisión del dueño tiene que fijar un límite dentro de lo que es suyo a lo necesario, que puede ser usado precisamente para satisfacer las propias necesidades, y lo superfluo, que debe ser orientado en servicio del bien común, en servicio de los demás. En el concepto cristiano, pues, de la propiedad, no hay derecho al uso total de lo que uno tiene, sino a un uso restringido, es decir, usar lo que es necesario, compartir lo que es superfluo. Aquí reside la doctrina de la Iglesia sobre la propiedad y las dos funciones de la propiedad. La propiedad tiene una función personal para el bien de la persona que posee y una función social para ayudar a los necesitados. Este pensamiento se tradujo en la Iglesia por el concepto de limosna, que en los padres de la Iglesia y en la teología medieval es un concepto muy rico con dos dimensiones. Es la dimensión de la limosna de caridad y la limosna de justicia. Es decir, limosna de caridad es sacrificar algo de lo necesario cuando otro lo necesita más que yo. Yo tengo derecho a usar un bien porque es necesario para mí, pero esta necesidad mía queda pospuesta ante la necesidad de otra persona todavía más apremiante que mi propia necesidad. En cambio, la limosna de justicia es compartir con la persona necesitada aquello que es superfluo para mí. Infortunadamente, en nuestra tradición moral católica, hemos suprimido alegre y tranquilamente la limosna de justicia. Es decir, la palabra limosna hoy significa exclusivamente caridad. Hacer una limosna es hacer un acto de caridad. Y no solo esto, para Santo Tomás la caridad es sacrificar algo de lo necesario, sino que caridad significa para nosotros dar de lo que nos sobra. Entonces tenemos una doble deformación del pensamiento cristiano. En otros términos, el pensamiento de Santo Tomás nos permite valorar la decisión personal, o sea, la responsabilidad delante de los bienes. El creyente que usa de sus bienes en relación a sus propias necesidades y a las necesidades de los demás, está ejercitando un acto humano, un acto profundamente humanizante, y yo diría que un acto espiritual también. Es decir, está reconociendo delante de Dios los límites que tiene que poner al dominio sobre sus propias cosas. Evidentemente, esta decisión Tomás la confía a la conciencia de la persona. ¿Y qué pasa cuando la persona no quiere seguir su conciencia o no se formó esa conciencia de modo debido, simplemente tal vez por ignorancia? Es decir, entonces vamos a tender a subir más y más nuestras necesidades. Es muy difícil en nuestro mundo contemporáneo, asediado por el espíritu de consumo, distinguir qué cosa es lo verdaderamente necesario y lo verdaderamente superfluo, porque la sociedad de consumo va multiplicando nuestras necesidades hasta crear necesidades superfluas, si se permite esta expresión contradictoria. Para volver a recuperar el sentido humano y cristiano de lo necesario, es preciso mirar las necesidades de los demás. Es anticristiano que yo esté
gozando de necesidades superfluas cuando hay otros hermanos que no tienen las necesidades necesarias. Entonces, es así como tal vez nos ayudemos a nosotros mismos a corregirnos. Es decir, frente a la sociedad de consumo necesitamos del anticonsumismo, es decir, el esfuerzo por reducir conscientemente, voluntariamente, esa tentación hacia una vida siempre mejor en el sentido consumista. Atención, por favor, dije anticonsumismo y no anticomunismo, que es otra cosa. Y muchas veces el comunismo ha nacido porque no existió antes el anticonsumismo, es decir, el consumo exagerado de unos y la miseria de otros ha provocado ese abismo y ese contraste social. Por tanto, el pensamiento de la Iglesia armoniza dos aspectos. Armoniza no solo el aspecto del derecho de propiedad, al salario justo, por ejemplo, sino también del deber de la propiedad, es decir, a usar cristianamente los bienes que son poseídos. Y dentro de ese deber está el atender a las propias necesidades, pero también el sentido de la solidaridad con aquellos otros hermanos que necesitan de nuestros propios bienes. Allí, evidentemente, hay que hacer una traducción de este bellísimo concepto cristiano al mundo contemporáneo. El propio Papa Juan Pablo II nos hablará que el compartir lo superfluo hoy solamente no es suficiente ante los problemas modernos de la economía contemporánea y que tenemos que contemplar allí las decisiones de la inversión y otros problemas éticos sobre el uso de los bienes. Pero creo que el principio que Santo Tomás establece, que la propiedad es un acto de responsabilidad, seguirá siempre siendo un principio válido. Santo Tomás de Aquino nos establece, por tanto, que la propiedad se legitima cuando es un acto de responsabilidad. Podríamos decir que el principio tomista es donde hay propiedad, hay responsabilidad, donde hay responsabilidad merece existir la defensa de la propiedad. Pero estamos en circunstancias en la economía moderna donde de hecho los propietarios pueden no ser responsables del bien común, o sea, de esa dimensión social de la propiedad privada. Esto sucede, por ejemplo, en los siguientes casos, o sea, fuga del capital. Pablo VI, en Populorum Progressio, número 24, nos decía que no se puede tolerar que ciudadanos provistos de recursos abundantes los saquen fuera del país cuando han sido el fruto del trabajo local por puro interés personal y sin pensar en las consecuencias que puede producir sacar cantidades considerables fuera de la nación. Y por otro lado también Pablo VI nos recuerda la legitimidad de la reforma agraria con un texto donde se admite que es lícito expropiar las grandes extensiones de tierra que no están cultivadas o que han producido daño al país o han producido daño a los trabajadores. Estos textos pues son muy fuertes en el sentido de no legitimar la propiedad si no existe la responsabilidad en el uso. Tal vez los ejemplos más dramáticos de un abuso de la propiedad están en el sistema moderno de las transnacionales, donde la propiedad de unos va a ser administrada por otros, a veces en contra de los principios morales de los primeros, de tal manera que personas provistas de criterios morales muy claros y rígidos pueden invertir en una investidora o una institución financiera y allí en esta institución pueden tomarse decisiones sobre el uso de ese capital en contra de los principios de las personas que colocaron ese dinero. Entonces, la economía moderna, pues, por sus propios mecanismos, su propia estructura, se hace muy difícil de ser controlada y por lo tanto muy arbitrario y peligrosa hasta en el campo de la moralidad. Es increíble cómo con principios tan antiguos como los de un filósofo, de un teólogo de la Edad Media, nosotros podamos encontrar pistas para orientar los problemas contemporáneos de la economía. El tema que
vamos a abordar ahora es el tema de la conflictividad. Los grandes aspectos de la cuestión social son el tema de la propiedad, que ha sido como el eje de toda una discusión ideológica entre Occidente y Oriente, propiedad social, propiedad privada, pero no solamente este hecho se ha producido en la historia reciente a partir de la Revolución Industrial, sino que también ha surgido un tipo de conflicto que está muy descrito en la Rerum Novarum y recordado ahora por el Papa Juan Pablo II en los 80 años, que es el conflicto entre capital y trabajo. Este conflicto capital-trabajo fue descrito en términos de clase social según los análisis de Marx, es decir, socialmente las clases capitalista y trabajadora se encuentran opuestas por intereses conflictivos. Los capitalistas desean tener el máximo de utilidad de lucro de su investimento y los trabajadores desean tener el máximo también del salario. Entonces se encuentra allí una situación de impasse. Por otro lado, estas clases sociales se van a reflejar en el campo de la economía como distribución de riqueza y pobreza, de tal manera que cada una de estas clases sociales corresponde también a un estrato diferente de la riqueza del país. Y también en el nivel político se va a dar la oposición entre el poder y el hecho de los oprimidos, es decir, las personas incapaces de entrar en el juego de la articulación de los poderes políticos y por lo tanto sometidas a las arbitrariedades de los poderosos. El problema es cuando un cristiano contempla este tipo de análisis, tiene que hacerse necesariamente la pregunta moral, ética, es decir, ¿dónde está el lado de la maldad que no puede ser aceptado y dónde está el lado de la bondad? Y en el análisis parece una cosa obvia que la bondad, los buenos están en el lado de los oprimidos y los malvados, el mal, se encuentra en el lado de los opresores. De tal manera que se establecería casi una ecuación de la clase capitalista con la riqueza, el poder y una maldad ética, y la clase trabajadora con la pobreza, el ser oprimidos y una bondad ética. Sin embargo, podemos ver que el trabajo, la doctrina propuesta por Juan Pablo II en Laborem Exercens pretende recordarnos la heterogeneidad de estos términos, es decir, mientras aquí tenemos un análisis sociológico con categorías que se entrelazan entre sí en forma un poco independiente a nuestras opciones, es decir, de una forma objetiva, en el ámbito ético esencialmente se trata de opciones de nuestra libertad. Somos nosotros, los seres humanos, los que determinamos con nuestra opción el lado en el cual nosotros queremos estar. Por tanto, la maldad o la bondad no son resultados naturales, dados simplemente por la herencia, por el lugar donde yo he nacido, sino son actitudes de la persona, una opción ética. Por eso, frente al esquema un poco determinista de estas clases sociales en antagonismo, vamos a encontrar la audacia del Papa de usar las mismas palabras del capital y del trabajo para describir la conflictividad moderna, pero en una interpretación radicalmente diferente. Para el Papa sigue existiendo un conflicto contemporáneo entre el capital y el trabajo, pero la forma de presentarlo no es como antagonismo de clases sociales, sino como posturas humanas ante la vida, como valores éticos, donde el capital es sinónimo del tener más, con muchísima frecuencia vinculado al egoísmo. El tener egoísta es la tentación inherente al poseer, al capital. En tanto que el trabajo va a representar el otro polo, el polo del ser y del ser solidario. Ser en comunión con los demás, realizándonos fraternalmente por el trabajo. Entendido de esta manera la conflictividad social, en primer lugar, no cabe espacio para una indiferencia o neutralidad.
Uno no puede decir yo estoy indiferente ante el bien y el mal. Es necesario optar moralmente por el lado del bien, es decir, optar por el ser solidario, no por el tener egoísta. Es necesaria una opción, pues, pero esta opción atraviesa las clases sociales. No hay, diríamos, una identificación, como teníamos en el primer caso, entre clase y bondad o maldad éticas, sino la bondad y la maldad pasa por todos los estratos de la sociedad. Teniendo en cuenta que el énfasis del Papa Juan Pablo II es dar a estas categorías, estos valores éticos, de nuevo tenemos que afirmar que no es simplemente el hecho del capital o del trabajo lo que constituye la eticidad de una persona, sino es el modo como la persona va a vivir ese valor o ese antivalor. Entonces puede darse una especie de prostitución del trabajo, cuando el trabajo es vivido solamente en función del capital, al servicio del tener. Una persona que no tiene nada, que tiene que trabajar, pero cuya única aspiración es el tener egoísta, está totalmente dentro del campo del capital, por más que no tenga capital y solo tenga trabajo. Y viceversa, podríamos decir. Es decir, el capital no constituye una iniquidad en sí misma, sino que es inicuo en la manera de ser usado. Por lo tanto, el capital puede redimirse, es decir, superar su tentación peligrosa y ponerse al servicio del trabajo. Podríamos decir, bendito capital que sirve a la causa del trabajo, ayuda al trabajador, promueve trabajo, paga bien el trabajo realizado, etc. Y en cambio, maldito capital, aquel capital que explota el trabajo, que se antepone al trabajo y no respeta la dignidad ni del trabajador ni de su trabajo mismo. Con este esquema también tenemos que considerar que todas las clases sociales pueden ser capitalistas independientemente del hecho de que se tenga mucho o no se tenga nada. Lo que cualifica éticamente la persona no es la cantidad de dinero que se tiene, sino el poner la vida orientada hacia ese valor. En forma inversa, es trabajador no solo el que trabaja en el nivel más humilde, trabajo manual, campesino, obrero, sino es también trabajador todo tipo de trabajo humano, en tanto esté orientado a la realización del ser vivido en solidaridad. Como implicaciones de este tipo de análisis, podríamos decir que la solidaridad, en este caso, no es simplemente una solidaridad de clase, sino que es una solidaridad de valor. Quien aprecia el valor del trabajo, estando arriba o estando abajo, constituye una barrera firme para la explotación de todo trabajo humano. Normalmente el capital, para poder explotar el trabajo manual, tiene que pasar por el trabajo intelectual. Es decir, hay un tipo de trabajo que es intermediario para la explotación de otro trabajo. En el momento que los trabajadores de la mente, los intelectuales, perciban el tipo de servicio al dinero que están prestando con su saber y su técnica, en vez de ser ellos los protectores de otros trabajadores que están realizándose con su trabajo y atendiendo las necesidades de sus familias, etc., en ese momento, si existiera la solidaridad del trabajo en sí mismo, independientemente de los tipos de trabajo que se hacen, el capital nunca podría explotar. El capital necesita del trabajo para explotar al trabajo. Hay ya una insolidaridad del trabajo intelectual que ha permitido en la historia que el trabajo manual sea explotado. Así como el polo del capital tiene su atracción en el máximo del tener, yo diría que el polo del trabajo tiene su atracción en el trabajo menos respetado. La solidaridad auténtica es luchar todos para que los trabajos más humildes, más despreciados en la sociedad, sean respetados en su dignidad. Lo importante no es tanto lo que el hombre hace, es que lo hace él. Es decir, que
trabajando se expresa y se desarrolla y se relaciona con la naturaleza y se relaciona con la sociedad y se relaciona con Dios. Por lo tanto, lo importante del trabajo es la dignidad inherente al sujeto del trabajo y no a los objetos producidos por su trabajo. Desgraciadamente, en una sociedad materialista como es la que vivimos, lo que vale son los objetos producidos, la cantidad, la calidad de ellos, pero no tanto la actividad humana en sí misma. Entonces, el Papa nos plantea aquí un problema muy fundamental. Evidentemente, este esquema de orientación fundamentalmente ética no puede ignorar la existencia de clases sociales, porque ellas están allí. Lo que es importante es percibir que el conflicto de las clases tiene debajo un conflicto mucho más profundo de naturaleza ética, y que la oposición del pobre solidario y del rico egoísta serían como los dos campos de máximo antagonismo, que son a su vez ayudados por otros dos campos donde el pobre egoísta hace el juego al rico egoísta y el rico solidario apoya y trabaja en favor del pobre solidario. Es decir, la sociedad en el fondo va a definirse como encuentro de distintos intereses y con este esquema es posible descubrir cada uno nuestro lugar en la sociedad y luego percibir de qué lado moral nos hemos colocado, si del lado del tener o del lado del ser solidario. Con este esquema creo que Juan Pablo II nos sitúa en el tremendo drama humano del ser y el tener. Hay formas de ser donde el tener nos envuelve por completo e impide la comunicación con el ser de los otros. Y hay formas de ser donde el tener es un tener abierto a las necesidades de los demás, compartiendo las cosas que tenemos con ellos cuando las necesitan, teniendo relaciones de solidaridad y las cualidades que tenemos colocándolas al servicio de los demás. Un modelo antropológico de ser egoísta va a encontrar su reflejo en una sociedad del ser encerrado por otros valores, es decir, una sociedad egoísta. El ser no tiene espacio, lo que interesa es el tener, el saber, el poder, el hacer, son distintas dimensiones, pero el ser se encuentra como encerrado, limitado. En tanto que el modelo social de un ser solidario sería una sociedad donde el máximo espacio está concedido al ser y donde todas las otras dimensiones del tener dinero, del tener saber, del tener poder, del tener capacidad de hacer, o sea, tecnología, están siempre al servicio del ser. Si es verdad que la sociedad consumista es esta sociedad, es muy importante multiplicar las células de este tipo de convivencia humana. La medida en que tengamos más y más espacios del ser en la sociedad del tener, podremos transformar la sociedad en otra manera y otro estilo de vida. Y eso se realiza a través de estas opciones fundamentales. O optamos por el trabajo solidario y creamos la sociedad del ser, o nos veremos totalmente absorbidos, envueltos por el tener egoísta en una sociedad donde el ser no tiene espacio para crecer. Y esto es una profunda deshumanización. El esquema, pues, que presenta el Papa Juan Pablo II en Laborem Exercens es motivo de una reflexión que tenemos que hacer como creyentes. El conflicto más profundo de la sociedad no es de las clases sociales. Este conflicto de las clases ha suscitado en lo profundo de esa conflictividad otra conflictividad latente mucho más seria y mucho más importante, que es la eterna conflictividad del bien y del mal, que en los tiempos modernos se historifican como conflictividad del trabajo solidario y del ser egoísta.
exposición que acabamos de hacer, la anterior, nos hemos referido a la conflictividad suscitada por la revolución industrial, que es una conflictividad entre trabajo y capital. Vamos a ver ahora cuál es la conciencia cristiana de este hecho, en primer lugar, cómo la Iglesia intentó explicar por qué existe ese conflicto y luego los caminos que la Iglesia propone. Tenemos que partir de la idea de que en el ser humano existe la dimensión personal, la persona como dinámica de su libertad, de su proyecto, del ser persona. Pero la persona tiene también una polaridad que le limita en cierto sentido, que es la naturaleza. La naturaleza le es dada, la persona no escoge su propia naturaleza. Nosotros no hemos escogido ni el cuerpo ni el espíritu que tenemos, sino lo hemos recibido por la herencia y lo hemos podido hacer crecer en medio de nuestra sociedad concreta. Entonces, según estos aspectos, se pueden establecer distintos tipos de causalidad de la conflictividad social. Vamos a añadir aquí otro tercer modelo, tercera explicación, que sería la naturaleza social, o sea, las estructuras. En un primer momento nos encontramos con que en la Iglesia se ha pensado que la diferencia entre ricos y pobres se debía a la diferencia de dones dados por Dios, de tal manera que algunas personas han recibido más inteligencia y otras menos inteligencia. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios es el autor de la estratificación social. Si Dios hubiera dado igual nivel de inteligencia a todos, pues estaría suponiendo que va a haber una sociedad igualitaria. Y no ha sido así. Dios ha distribuido sus dones en forma diferenciada. Vamos a examinar esto a la luz de los principios y las conclusiones de la ciencia moderna. Hoy está perfectamente comprobado que los niños que no han tenido suficiente alimentación en los primeros meses de su vida van a ser retardados mentales. Por lo tanto, es falsa esta explicación de que la distancia social entre ricos y pobres sea un hecho de la naturaleza, querido por Dios, que no ha dado a todos igualdad de cualidades. La relación entre el nivel de inteligencia y el nivel de pobreza no es porque hay poca inteligencia, hay más pobreza, sino exactamente el contrario, porque hay pobreza, hay poca inteligencia. Al no tener los padres de los niños pobres recursos suficientes para alimentar y potenciar el organismo de los hijos, estos van a ser menos favorecidos en el desarrollo mental. Pero este hecho no es, por tanto, el querer de Dios, sino el querer de los hombres. Somos nosotros los que hemos estratificado la sociedad y estamos condicionando en forma permanente el que futuras generaciones de pobres sigan siendo pobres sin poder salir de su situación. Esta explicación pues no es verdadera. Después tenemos el acento en las explicaciones personales que la Iglesia subraya con mucha razón, pero puede hacerlo en una forma unilateral, es decir, la conversión de la persona. La conversión de la persona sola es insuficiente. Vamos a imaginar que un empresario se hubiera convertido y percibiría inmediatamente que su empresa, que se puede simbolizar como dos planchas separadas por un resorte muy fuerte, que es el lucro. Las dos planchas son el precio de venta y el precio de costo, y este precio de costo está determinado por la materia prima, por las maquinarias y por el trabajador. Suponiendo pues que un empresario percibiera que lo que él está dando por remuneración al trabajador es solamente el salario legal, lo establecido por la ley, pero no el salario justo, lo que tendría que ser según la conciencia del verdadero valor del trabajo, de la verdadera dignidad del trabajo humano. Supongamos que este empresario, después de una conversión, establece subir el salario de sus trabajadores. ¿Qué va a acontecer? Automáticamente el precio de costo va a subir y va a disminuir el lucro de la empresa. Él no es el único que puede tomar su decisión. Él está dependiendo de los accionistas que van a creer que la empresa está perdiendo dinero porque antes de la decisión las utilidades fueron estas y después de la decisión de subir el salario las utilidades fueron otras.
Conclusión, podríamos decir que empresario convertido, empresario despedido. Es decir, la conversión de la persona individual no resuelve el problema social. Es importante decirlo, porque lo que se opone no es o convertimos a las personas y automáticamente se cambia la sociedad, sino son dimensiones heterogéneas. Los individuos y la sociedad son dos dimensiones totalmente incompatibles. La verdadera conversión personal a lo social es con quién me hago solidario, cuáles son las otras personas con las cuales junto conmigo podemos incidir en la transformación de las estructuras. Por lo tanto, este elemento aislado de este otro elemento que es la naturaleza estructural del conflicto no adelantaría mucho. Lo más que serviría sería para personas honestas quedaran fuera del ámbito de la economía, marginadas por sus criterios morales. Es decir, el sistema no permitiría esa moralización por dentro, ¿sí? Iría expulsando a las personas con criterios de honestidad, reemplazándolas por otras con criterios de pura eficiencia. Si los accionistas no tienen principios morales, a ellos no les interesa un lucro menor con más justicia, sino un lucro mayor, aunque sea con menos justicia. Para ellos el valor primario es la rentabilidad de su inversión. Por eso es interesante percibir que para la Iglesia el problema del conflicto se ha ido situando con más claridad en el nivel de las estructuras, es decir, frente a la organización de los patronos, que está fuerte, que cuenta con el respaldo de las leyes en un Estado liberal capitalista, es necesario oponer con mucha claridad y firmeza la organización de los trabajadores y por lo tanto defender los derechos de estos en ese campo de diálogo y de discusión sobre la naturaleza y los alcances de los derechos y deberes de cada uno. Análisis brevísimo de las causalidades del conflicto social nos permite ver que la Iglesia no ignoró el carácter estructural del conflicto y podemos hablar, resumiendo, que para el creyente la conflictividad social nace de estructuras injustas que permiten al egoísmo de las personas abusar de sus cualidades naturales. Allí tendríamos los tres elementos: estructura, persona y cualidades, pero en un orden diferente. La existencia de estructuras injustas da campo abierto a las personas injustas el abuso de sus cualidades. Si las estructuras son justas, aunque sigan existiendo personas injustas, se verán necesariamente reprimidas, castigadas por la estructura justa. Es decir, una persona injusta en una sociedad justa siempre pagará su delito. Lo que es profundamente desmoralizador es que la injusticia quede impune, quede no castigada, porque la sociedad misma está corrupta y por lo tanto los delitos de las personas son tolerados y son hasta defendidos y protegidos por la corrupción generalizada del sistema. Ante esto, ¿cuál es el camino que el cristiano tiene que optar? ¿Cuál es el método de acción? Hemos visto que Juan Pablo II nos proponía un método de análisis del conflicto diferente del método marxista. Pero respecto al método, no tiene la Iglesia una solución. La Iglesia no propone algo que es propio de los cristianos, sino que nos dice: tenemos que luchar juntos para la justicia, en favor de la justicia, no en contra de las personas, sino a favor de la justicia. Pero esto hay que hacerlo sin violencia y sin el odio. Y ahí están dos tipos de condiciones que la Iglesia pone en nuestra acción por la justicia. La acción sin violencia es un no, pero relativo, porque pueden darse circunstancias donde hay violencia mayor o menor y es inevitable una u otra. En ese caso en que sea cierta y absolutamente inevitable, o se hace una o se hace otra, la moral nos pide que hagamos el mal menor. Pero para poder tener la certeza de que no hay otro camino que la violencia, es necesario haber agotado todos los caminos de la acción no violenta. Es decir, es inmoral plantearse el dilema de una violencia u otra si hay otros caminos que no son violentos.
Solo quien los haya recorrido y vigorosamente y generosamente podrá estar tranquilo en su conciencia si algún día llega a pensar de esta manera. El cristiano tiene que tener la opción por la acción no violenta, que reconoce la seriedad de los problemas, reconoce la necesidad de una acción, pero no cree que la solución sea la violencia. Frente a este esquema estaría el de la no violencia de aquellos que han llegado al pasivismo, es decir, a la no acción, y al final llegan al no problema para justificar su inactividad. Entre esta realidad de la violencia y esta realidad de una falsa no violencia evangélica, el camino verdadero es ser honestos, reconociendo que hay problemas muy serios, exigencias de acción muy graves y planificadas, y de una acción que sea no violencia, conforme a las preferencias del Evangelio. Por tanto, la Iglesia ve este problema de la violencia con realismo y nos pide también actuar ante ella con criterios cristianos. Más importante aún es la exclusión del odio. El odio podríamos decir que es un fenómeno de reacción natural, espontáneo ante la agresión. Si alguien me ha agredido, mi respuesta es responder en la misma moneda. El Antiguo Testamento establecía un límite, ojo por ojo, diente por diente, es decir, no está permitido ir más allá de la ofensa. El Nuevo Testamento, en cambio, nos establece esta fórmula un poco paradójica, es decir, estar dispuestos a sufrir el doble sin devolver nada al ofensor. Pero esto no se comprende en el nivel de la naturaleza. La naturaleza es espontáneamente agresiva. Para poder entender esto es necesario movernos en el nivel de la persona, de la libertad. Solo quien se domina verdaderamente es capaz de cumplir el precepto de Jesús. Jesús ha enseñado esto en el capítulo 5 de San Mateo. Si te dan una bofetada en una mejilla, pon la otra. Pero paradójicamente en Juan 18 leemos el pasaje en que Jesús es abofeteado y esperaríamos que él ponga la otra mejilla, y no es así, sino que dice al soldado: ¿por qué me has abofeteado? Entonces creo que allí aparecen en la conjunción de los dos textos la realidad del perdón cristiano. El perdón cristiano supone autodominio, supone capacidad de controlar nuestra naturaleza irritable frente a la ofensa del otro. Y esto es condición necesaria. Yo no estoy luchando solo por mi justicia, para lo cual no necesito de cristianismo, basta simplemente tener indignación, sino yo quiero convertir a la persona del opresor, es decir, llamar la atención sobre la injusticia de su acto. El que ha pegado a Jesús sin razón ninguna está guiado por su naturaleza servil, quiere agradar a los jefes. Y Jesús, llamándole la atención, está liberando a la persona. Esto es luchar por la justicia. La justicia significa respeto a la dignidad del oprimido, pero, y esto es mucho más difícil en la lucha por la justicia, respeto a la dignidad del opresor. El opresor también es una persona y es un hijo de Dios. Entonces, el precepto evangélico de perdonar y amar al enemigo significa una enorme capacidad de dominio de sí mismo. Y para esto el consejo de Jesús es un consejo verdaderamente eficaz. Y os propongo una prueba. El día que vosotros no aguantéis a una persona, imaginad que en vez de una son dos, y caeréis de rodillas agradeciendo a Dios que solo creó un ejemplar de esa especie. Probadlo y veréis. Dentro de los temas de doctrina social que estamos reflexionando, hemos visto dos problemas hasta ahora. El problema de la propiedad, donde hemos considerado el problema fundamentalmente ideológico del conflicto capital, el conflicto de propiedad social, propiedad privada, y también hemos visto el criterio cristiano del uso de los bienes. Junto al derecho del salario justo hay que poner siempre el deber cristiano de usar lo que tenemos como una función social.
En el aspecto del conflicto hemos considerado también dos aspectos correlativos. Hemos visto el análisis que el Papa ofrece en Labor en Exercens, opuesto al análisis marxista de la lucha de clases, y también el aspecto de cómo la Iglesia ha entendido las fuentes de la conflictividad y qué condiciones éticas nos pone en la lucha por la justicia, que siempre esté excluido el odio y la violencia. Ahora vamos a trabajar dos temas finales que representan un poco la dimensión de la fe. Y el primer tema va a estar dedicado a lo que podría ser la acusación que se ha hecho por parte del ateísmo de que la fe constituye una alienación, la alienación religiosa. El concepto de alienación representa la contradicción profunda que se da en el ser humano entre las aspiraciones a la felicidad y la insatisfacción, la infelicidad que siente dentro de sí mismo. Esa lucha entre el bien y el mal nunca resuelta en favor del bien. Esto lleva, según los filósofos como por ejemplo Feuerbach y Marx, a idealizar, a creer, a proyectar que este deseo de bien existe en la realidad como el bien objetivo, y después divinizar esta realidad, que en realidad es simplemente pensada, mental y no real, llamar Dios a esta realidad proyectada, finalmente a someterse en adoración a ese Dios. El concepto de alienación tendría pues tres momentos: proyección, divinización, adoración. Lo podemos ver también en el problema de la psicología, de la psiquiatría, cuando la persona está con una lucha interna de complejos, de grandeza y de inferioridad, va a proyectar una falsa imagen de sí mismo que exprese su deseo de grandeza. Y no sé por qué el pobre Napoleón es siempre escogido como símbolo. Entonces, la primera vez piensa, si yo fuese Napoleón no me pasaría lo que me pasa, que es que no me respetan suficientemente. La segunda vez ya piensa que no es si fuese, sino si soy Napoleón, ¿cómo es que no soy respetado? Y la imagen ficticia que encarna su complejo acaba por sobreponerse a él mismo, a dedicar todo el tiempo a pensar en la falsa imagen y nada a pensar en su propia realidad. Psiquiátricamente pues se da el mismo fenómeno, es decir, proyección, divinización, adoración. Para el marxismo, para la filosofía de Feuerbach, de Hegel y de tantos otros autores contemporáneos, Nietzsche, el fenómeno religioso es simplemente la proyección del espíritu humano, es él el que crea a Dios. Y lo crea fundamentalmente para escapar de la miseria de esta vida. Entonces es importante percibir que el ateísmo moderno, contemporáneo, es un ateísmo humanista, es decir, no se trata de arrancar a Dios porque se odia a Dios, se trata de arrancar a Dios porque se ama al hombre, como obligando al hombre a recorrer el camino inverso para enfrentarse con todo lo triste y penoso de la existencia histórica y transformarlo esto, no soñar en un cielo que va a venir, sino hacer el cielo aquí en la tierra. Desgraciadamente el ateísmo humanista no es sino el reflejo de un teísmo deshumanizante, es decir, una fe en Dios que no ha sabido respetar la dignidad y los valores del hombre. Entonces en el mundo moderno parecen como oponerse a la necesidad de optar, o se opta por Dios o se opta por el hombre. Si amamos al hombre no podemos tener a Dios, si amamos a Dios no podemos aceptar la dignidad del hombre. Estas dos posiciones no son cristianas de ninguna manera. Cristo es verdadero hombre y Cristo es verdadero Dios. Por lo tanto, un cristiano tiene que rechazar radicalmente esta falsa oposición. No es verdad. El que ama a Jesucristo y sigue a Jesucristo, ama al hombre y a Dios a la vez. Por lo tanto, la gloria de Dios y la gloria del hombre coinciden en el seguimiento de Jesús. Pero hay otro detalle importante que me gustaría poner en relieve, y es que el cristianismo no se configura con este análisis de la alienación. Según este análisis, el hombre busca a Dios para escapar de la miseria y del dolor. Entonces, la experiencia religiosa sería olvidarnos. Vamos a pensar en el cielo para no pensar en la tierra. Vamos a pensar en Dios para no pensar en el sufrimiento humano. Lo que nos dice el Evangelio es todo lo contrario, que Dios viene y viene al dolor y se encarna y aparece en la forma del Hijo de Dios para asumir la condición triste del hombre, para transformarla en condición feliz. Entonces, el cristianismo al menos
como fenómeno religioso, vivido auténticamente, es decir, en la conexión con el Espíritu de Jesucristo, no entra dentro del esquema de la alienación. El cristianismo esencialmente, en tanto sea el cristianismo de la cruz de Cristo, es desalienante. Nos hace volver, por así decir, de Dios hacia la historia y entrar en ella y comulgar con ella. Por eso es muy importante percibir que la fe que cree que para adorar a Dios tenemos que escapar o salir de la historia, no es sino un cuarto de fe. El problema moderno del ateísmo no es tanto la existencia de Dios, si existe o no existe, es la función de Dios. O sea, ¿qué es lo que hace Dios en el hombre? Suponiendo que exista, incluso si existiera, sería la función negativa y por lo tanto deshumanizante. El hombre tiene que confrontarse con la historia, tiene que construirla, tiene que hacerla. Y la fe nos pone en contacto con el absoluto, con Dios, y nos distrae de la justicia de este mundo, de la historia. Por eso, cuando se da una oposición de fe y justicia, cuando no se ve claro por qué el cristiano, a partir de su fe, tiene que comprometerse en la lucha por la justicia, en el fondo tenemos una fe de un cuarto. ¿Qué quiere decir? Que esa fe no es radicalmente la fe cristiana. La fe cristiana es el llegar a descubrir en Dios el proyecto del Padre de enviar a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo a la historia y por tanto volver más confirmados que nunca a entrar en la lucha por la justicia. Esa es la fe completa. Entonces, el problema no es oposición, fe y justicia, sino fe incompleta y fe completa, que es diferente, porque la fe completa incluye la justicia. En otras palabras, la trascendencia de Dios no se opone a la inmanencia de la historia, porque Cristo entrando en la historia significa la transparencia de Dios. Entre el concepto de la trascendencia más allá y el concepto de la inmanencia más aquí, está el concepto de la transparencia. Si yo veo una pared que impide el ver las flores del jardín, este concepto divide inmanencia y trascendencia. Pero si en vez de pared yo tengo un cristal, yo puedo ver las dos cosas, lo que está en el cuarto y lo que está más allá en el jardín. Y ese es el concepto del cristianismo. El cristianismo es la religión de la transparencia que une y al mismo tiempo separa inmanencia y trascendencia. La persona ingenua que porque el cristal está sumamente limpio quisiera ya volar al jardín, se golpearía en forma dramática con el cristal. Todavía no estamos en el cielo, estamos aquí en la historia. Pero la manera de vivir la historia es una manera contemplativa de la realidad del cielo. Solo así entendemos la oración de Jesús. Jesús nos pide que la voluntad del Padre se haga así en la tierra como en el cielo. Si no tuviéramos una religión de transparencia que supera la dicotomía entre trascendencia e inmanencia, no podríamos rezar esta oración. La manera correcta de rezarla sería: Señor, déjame morir, cuando yo llegue al cielo me mandas de nuevo a la tierra para hacer tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es decir, yo no tengo conocimiento de cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, sino es por la transparencia de Jesús. Por lo tanto, la oración cristiana es siempre la oración de la transparencia. Por eso es importante en el cristianismo marcar una diferencia fundamental. El cristianismo es ante todo fe y no simplemente religión. Estoy usando la palabra religión para indicar la búsqueda del hombre hacia Dios. Entonces todos los seres humanos están buscando a Dios, hay un instinto religioso. En ese aspecto el cristianismo no tiene diferencia con el resto de las religiones, son caminos de búsqueda de Dios. La diferencia del cristianismo con el resto de las religiones es la fe, es decir, Dios nos ha buscado.
Él ha venido primero. Cuando la persona busca a Dios por el camino simplemente de la religión, piensa, lo mejor que puedo hacer para acercarme a Dios es espiritualizarme al máximo y olvidar las cosas de este mundo, porque todo lo mundano está lejos de Dios. Camino religioso supone espiritualización y, diríamos, separación del mundo. Si por el contrario somos fieles al cristianismo, que es la religión de la encarnación, veremos que Dios se ha hecho carne, se ha hecho historia y ha entrado en el mundo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer este proceso para encontrarnos con Dios, sino es en nuestro proceso histórico, en la humanidad, donde encontraremos a Cristo, guiados por Él y por el Espíritu, llegaremos al Padre. Tenemos en nuestra propia experiencia de libertad la presencia de la Trinidad. O sea, el Padre es para nosotros inalcanzable porque está en la trascendencia. Pero en el espacio exterior de la historia ha aparecido la figura de Jesús y en el espacio interior de nuestra propia libertad trabaja el Espíritu. El Espíritu es la impresión del Padre en mí y el Hijo, o sea Jesús, es la expresión del Padre en la historia. Y mi conciencia y la historia son el espacio donde el misterio trinitario está trabajando en mí. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu en el camino de Jesús para hacer una historia digna de Dios, y entonces estos esquemas que separan tanto la justicia y la fe acaban de tener una solución cristiana por la transparencia, por la presencia de Cristo en la historia. Como una síntesis final de todas estas reflexiones, me gustaría dejar como una memoria de lo que es esta revisión de la doctrina social a través de la espiritualidad. Creo que en centésimos años, mejor que en ningún otro documento del Magisterio Social, ha subrayado el Papa que la doctrina social es parte de la evangelización, y en Labor in Excelsis nos había hablado también con mucha claridad de la espiritualidad del trabajo. Esto no era común como tema dentro del Magisterio Social, es decir, hablar de espiritualidad, de un tema social. Parecía como si los temas espirituales y los sociales estuvieran radicalmente distanciados entre sí. Lo que pretendo hacer ahora es una breve síntesis de la oración que todos conocemos y rezamos, que es el Padre Nuestro. Permítame que encarne allí un poco todo el sentido profundo de la doctrina social de la Iglesia. Esta oración comienza con la invocación Padre Nuestro, que son dos palabras relacionales. No puede decir nadie Padre si no es Hijo, y no puede decir nadie Nuestro si no es hermano. Por tanto, antes de rezar el Padre Nuestro, convendría siempre hacer un pequeño examen de conciencia. ¿Me siento hijo de Dios? ¿Me siento hermano de los demás? Porque en la medida en que estas dos vivencias tan radicales sean verdaderas en mí, el resto de la oración tiene sentido, si no simplemente son palabras de la boca. La primera obligación del creyente es glorificar al Padre, santificado sea tu nombre. Pero esto lo hacemos no solo con nuestros labios, sino también con la vida. Jesús nos mandó que hiciéramos obras que permitan a los otros santificar al Padre. Entonces no basta que santifiquemos nosotros, sino que nuestra vida sea una invitación para que otros glorifiquen a Dios. Y eso es el reino. El reino es una realidad visible, tangible, existencial, donde la voluntad de Dios es realizada. Cada una de las peticiones del Padre Nuestro se van imbricando con las siguientes, de manera que se explica una por la otra. El santificar se explica por el reino, y el reino se explica por hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es la felicidad de los hijos, que consiste fundamentalmente en dos aspectos: que el pan sea compartido y que el perdón sea dado. Pero la oración del Padre Nuestro no es una oración de paz, es una oración de guerra, es una oración polémica, donde tenemos 5 peticiones que van en una dirección y 2 peticiones que van en dirección contraria.
porque el reino de Dios está sometido al poder, a la lucha con el antirreino de Dios, que es el mal. La última palabra del Padre Nuestro es el mal, la primera es el Padre. Son los dos polos opuestos, la bondad, la maldad. Pero el mal se disfraza de tentación. Nunca caeríamos en el mal si no fuera por el disfraz de la tentación. La tentación oculta la realidad verdadera del mal. Por eso es que hacemos el mal, porque somos engañados. En otros términos, el reino de Dios consiste en 3 dimensiones de la vida humana. Toda cultura es una relación con la trascendencia, con la naturaleza, el mundo y con la sociedad. Esos son los ejes culturales. En eso se expresa la cultura. Evangelizar la cultura quiere decir marcar en cada una de estas relaciones el Evangelio. Y lo que Jesús me dice que tiene que ser el trato con Dios es el trato con la paternidad de Dios, Padre. Y habría que insistir, porque estamos en tiempos donde el papel de la mujer se revaloriza más y más. La idea de Dios Padre implica dentro de ella misma la maternidad de Dios, es decir, Dios es realmente no solo Padre, es Madre también. O sea, en Él está toda la realidad de la fuente de la vida, que para nosotros aparece como dicotomizada, Padre y Madre. Entonces, en esa relación de Dios Padre, fuente de la vida, allí es así como el cristiano vive su relación con Dios. Para el cristiano el mundo tiene que ser pan, es decir, fuente de la vida, del sustento de la humanidad. De ninguna manera fuente de riqueza, fuente de poder y, lo que es todavía peor, fuente de industria bélica para encontrar en la naturaleza los secretos que destruyan la vida de los otros. Esto es esencialmente anticristiano, inadmisible. Por tanto, hay solo una manera cristiana de ver el mundo, entenderlo como la fuente de la vida de los hijos de Dios. Y tal vez nuestra cultura esté muy lejos, no solo porque Dios no es Padre, sino también porque el mundo no es pan, por más que sea una cultura que llamamos tradicionalmente cristiana. Y un tercer aspecto es que este pan, y este Padre y este pan son nuestros, y eso supone la existencia de un nosotros. Pero el mundo, desgraciadamente, está dividido, es decir, hay unos y otros. No percibimos con claridad que en el momento en que el pan solo sea de unos y yo quiero invocar al Padre Nuestro, estoy profanando el nombre de Dios. O sea, la verificación de la paternidad universal de Dios es el pan de todos en el mundo. Es una consecuencia muy importante, Dios es único, no puedo decir yo, mi Padre Dios que me da mi pan y el Padre de ellos que no se preocupa de darles el pan. Este único Padre de toda la humanidad que nos ha dado pan para todos, quiere que lo que unos tienen sea compartido con los demás. Por tanto, el reino de Dios se va a realizar en la medida en que la voluntad del Padre sea cumplida, en que el pan sea compartido y el perdón sea dado. Ahora bien, si este reino está en situación de lucha, es porque las tentaciones están procurando destruir estos 3 aspectos. Y creo que las tentaciones del mundo moderno coinciden un poco con las ideologías. Es decir, no perdones, tienes que odiar a tu opresor, tienes que odiar a los que explotan al pueblo, tienes que odiar a los enemigos. Y si nosotros nos dejáramos llevar de esta tentación que parece evidente, que parece lógica, ¿cómo vamos a estar en connivencia con personas que hacen tanto mal, etcétera? Pues ya dejamos de entrar en el reino. Queremos ser perdonados por Dios, pero no queremos perdonar a los hermanos. Y aquí está el segundo así como que Jesús nos enseñaba en la oración. Hemos mencionado ya un así como, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Aquí está el segundo, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos. Entonces, una tentación expresada en la ideología del conflicto, ideología de la lucha, que han hecho imposible la reconciliación. La otra ideología se expresa como el interés personal,
el interés individualista. O sea, procura tu bien, no pienses en los demás, deja a los otros el destino de ellos, tú asegura tu propio porvenir. Es decir, encontraremos tantas racionalizaciones para justificar esta exclusión de los otros y confirmación, encerramiento en nuestro propio egoísmo. Nos van a parecer tan evidentes estos consejos que vamos de nuevo a dejar del reino. Y finalmente, tal vez la más peligrosa de todas las tentaciones sea hacernos una voluntad de Dios diferente de aquella voluntad. Es decir, pensar que la voluntad de Dios del cielo no tiene nada que ver con la realidad de los hombres, los hijos de Dios en la tierra. Y entonces hablamos de una voluntad un poco etérea, un poco abstracta, un poco intemporal, cuando creo que la voluntad de Dios es bien concreta, bien cotidiana, es tu hermano necesitado, es el enemigo que te ofendió, que tiene que ser reconciliado y perdonado por ti. Esa es la voluntad concreta. Mi temor es que el reino de Dios, que en esta pedagogía maravillosa de Jesús se expresa en cosas tan sencillas y tan simples, quede oculto en medio de la hojarasca de muchísimas normas, muchísimos preceptos, muchísimos estudios, etcétera, que no hacen sino complicarnos la sencillez del Evangelio. Creo que si la oración de Jesús expresa el modo de vivir de Jesús, sus grandes valores, y no solo eso, sino el modo de morir de Jesús. Jesús muere con el Padre Nuestro. Podríamos comprobar esta afirmación siguiendo cada una de estas peticiones. Jesús perdona, hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera y segunda palabra de Jesús en la cruz son la verificación del perdón. Jesús comparte, en ese momento no tiene nada para dar a los otros sino es su propia madre. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Son las tres primeras palabras. La cuarta palabra de Jesús se refiere a este poder del mal. Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús siente también la tentación del silencio del Padre. La quinta palabra se refiere a esa sed de Jesús de hacer la voluntad del Padre. Toda esa relación de Jesús con la voluntad de Dios se expresó como la comida, la bebida. Mi comida es hacer la voluntad del Padre, mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, allí está como encerrada en esta petición de hacer la voluntad, la quinta palabra de Jesús. Todo está cumplido, Padre. Es la sexta palabra. Tú me has enviado a la tierra para instaurar el reino está instaurado. Y finalmente la séptima palabra, en tus manos entrego mi espíritu. No hay palabra más glorificadora de Dios que la última palabra que el hombre pronuncia en su vida, en el momento de su muerte. Es la que más glorifica, es la que resume toda la existencia humana. Esto no es una simple casualidad, que las 7 peticiones del Padre Nuestro coincidan con las 7 palabras de Jesús en la cruz. Quiere decir que de tal manera la oración que Jesús nos enseñó es la esencia misma del Evangelio, que allí tenemos que poner nuestra atención y examinarnos cotidianamente si esto está siendo verdad en nuestra vida y hacer que todo lo demás sea accesorio, se articule con este espíritu de la oración dominical. Es muy importante, por tanto, rezarlo y rezarlo despacio. El Padre Nuestro no es una oración, entre otras, es la oración del creyente, la oración del cristiano. Es el esquema articulador de todas las grandes peticiones que el Hijo de Dios tiene que hacer a su Padre. Entonces, yo espero y deseo que este recuerdo de la oración de Jesús, que lo rezamos cada día de nuestra vida, marque un poco como la síntesis de todo lo que hemos estado pensando estos días. Hemos pensado en la propiedad, que es la manera como el pan puede ser verdaderamente nuestro en la humanidad. Hemos hablado de la propiedad privada, de los medios de producción y de la función social de la propiedad. Hemos hablado sobre el perdón y la reconciliación, sobre el conflicto,
como el creyente no puede entrar en el conflicto movido por el odio ni escoger los caminos de la violencia. Hay ciertas restricciones que no son la ausencia y la pasividad de los cristianos, sino el modo cristiano de estar en la lucha. Y ahora finalmente, las dos últimas reflexiones, hemos tratado de ver cómo es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre se ha hecho transparente en la persona de Jesús. A través de Jesús yo aprendo a dar a todas las relaciones culturales de mi pueblo, de la historia, el sentido evangélico que tiene. El Evangelio modifica por dentro la cultura. Cada cultura tiene estas dimensiones. El Evangelio las corrige, las purifica, las alienta, no las destruye. Evangelizar la cultura no es suprimir toda la tradición de un pueblo y traer otras cosas. Es hacer crecer desde dentro de esas relaciones el espíritu de la fraternidad y el espíritu de la filiación. Ojalá que estas ideas hayan sido estimulantes, suscitando discusión en grupos, reflexión y sobre todo un nuevo modo de orar y de comprometernos. Yo creo que así nuestra fe cristiana muestra su presencia vigorosa en el mundo.